Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es líneas proporcionales. Antes de ver las líneas proporcionales vamos a ver la razón de segmentos. Es el cociente de la longitud de dos segmentos, expresadas en las mismas unidades de longitud. Entonces, tenemos que si la razón del segmento AB y el segmento CD viene a ser representado por AB sobre CD. Acá tenemos una pequeña nota. Sean A y B dos números. Luego yo tengo que si resto A menos B, obtengo el valor de R, donde R va a ser la razón aritmética. Pero si yo esos dos números los divido A entre B, obtengo un valor K, donde K va a ser la razón geométrica. Entonces, después de ver eso, vamos a ver lo que son segmentos proporcionales. Se denominan segmentos proporcionales a dos pares de segmentos que presentan razones geométricas iguales. O sea, si yo voy a buscar razones geométricas entre la medida de segmentos, si son iguales, voy a decir que son segmentos proporcionales. Por ejemplo, tengo el segmento AB cuya medida es 4, el segmento CD cuya medida es 10. Si yo relaciono mediante una razón geométrica, tendría que AB sobre CD va a ser igual a 4 sobre 10. Simplificando, quitando mitad, quedaría 2 sobre 5. Ahora yo observo el segmento MN que vale 6 y el segmento PQ que vale 15. Si yo relaciono mediante una razón geométrica, tendría que M sobre N sobre PQ va a ser igual a 6 sobre 15. Sacando tercia tendría 2 sobre 5. Observo que su razón geométrica es la misma, o sea, son iguales. Entonces yo voy a decir que AB sobre CD va a ser igual a MN sobre PQ. Entonces ya tengo segmentos proporcionales. Vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales me dice que si yo tengo tres o más rectas paralelas, por ejemplo, tengo tres o más rectas paralelas y a las cuales les trazo unas rectas transversales o rectas secantes, los segmentos formados por dichas rectas van a ser proporcionales. Entonces yo observo que la recta L1, L2 y L3, que lo tengo aquí, van a ser paralelas. Y tengo la recta L4 y la recta L1 que van a ser transversales. Entonces, los segmentos que se han formado ahí van a ser proporcionales. Puedo decir que AB sobre BC va a ser igual a DE sobre EF. También se puede representar de otra forma. Por ejemplo, yo puedo decir que AC sobre AB va a ser igual a DF sobre DE. O sea, yo puedo agrupar de varias formas, de muchas razones distintas entre los segmentos y van a ser eso proporcional. Tener presente que todo lo que relacione en la derecha, tengo que relacionarlo de la misma forma en la izquierda. Si yo relaciono, por ejemplo, BC sobre AC, de la misma forma tengo que hacer lo que está a la derecha. Tengo que relacionar DF sobre DF, EF sobre DF, o sea, tener presente todo eso. Entonces, una forma práctica que tendría sería que si yo tengo tres rectas paralelas y a las cuales he trazado dos rectas transversales, la relación de lado que tengo en este segmento que le pongo A y al segmento de acá le voy a poner B, con relación a los otros segmentos proporcionales sería de la siguiente forma. Si esta medida es A, por ser rectas paralelas, esta medida acá va a ser A multiplicada por una constante B. Si acá tengo la medida del segmento B, esta medida acá que es proporcional a B va a ser igual a B por K. Así tener presente esta forma para el teorema de Tales. O sea, se usa bastante eso multiplicar por una constante. Tenemos el corolario de Tales. ¿Qué me dice? Que si yo tengo un triángulo y a su vez de ese triángulo trazo una recta secante que es a su vez paralela a la base, o tengo el triángulo y trazo una recta secante a las prolongaciones de los lados de ese triángulo y cruza a sus prolongaciones, que a su vez esa recta que ha cruzado va a ser paralela a la base. Entonces se cumple que los segmentos dados son proporcionales. Veamos este caso. Triángulo ABC, la cual trazo un segmento, una recta que va a ser paralela a la base AC. Por ejemplo, el triángulo ABC, la recta L va a ser paralela a la
base del triángulo AC, que ha cruzado el triángulo en los puntos M y N. Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Los segmentos que se han formado por ese cruce de la recta van a ser proporcionales. Yo así que BM sobre MA va a ser igual a BN sobre NC. Otra forma de poder relacionar sería que, por ejemplo, BM sobre BA va a ser igual a BN sobre BC. O sea, hay muchas formas de poder relacionar. Una forma práctica tendría que, si yo tengo que MN va a ser paralela a la base del triángulo AC, yo puedo decir si BM vale A y MA vale B, forman una relación con los otros lados. Por ejemplo, si esto es A, este lado de aquí va a ser A multiplicado por una constante K. Si este lado, si MA vale B, el lado NC va a valer B multiplicado por una constante K. Es una forma práctica para evitar hacer las divisiones en esta forma. Es una forma para colocar rápido los valores en una figura. Ahora, si tengo el triángulo ABC de la cual he prolongado sus lados, y esas prolongaciones se ha cruzado una recta secante, donde esa recta L va a ser paralela a la base AC. Entonces, me forman segmentos que van a ser proporcionales. Por ejemplo, yo puedo decir que BM, que lo tengo acá, BM sobre MA va a ser igual a BN sobre NC. Otra forma que puedo relacionar puede ser BM sobre BA va a ser igual a NB sobre BC. Tener presente la forma como relacionemos todo eso. Una forma práctica tendría que si tengo esta figura, que lo tengo aquí, triángulo ABC, y a su vez tengo otro triángulo que es BNM. A su vez, NM es paralela a AC. Si yo tengo la medida de BM y BA, cuyo BM vale A y BA vale B, esta medida acá BM se relaciona con NB. Si vale A, esto va a ser AK. Y si tengo AB que vale B, se relaciona con el lado BC, que va a valer B multiplicado por K. Es una forma rápida o práctica para poder colocar valores en mis gráficos mostrados. Teorema de la bisectriz de un triángulo. Si yo tengo un triángulo ABC, de la cual le trazo una bisectriz del vértice C, trazo una bisectriz que choca en un punto M al lado opuesto a B. Los lados de ese triángulo con los segmentos formados por el punto M del lado opuesto al ángulo van a estar van a formar segmentos proporcionales. Entonces yo tendría que BC sobre AC va a ser igual a BM sobre MA. O sea, tendré esa relación con los segmentos. Entonces yo tengo acá que del triángulo ABC, CM va a ser la bisectriz interior. Entonces yo puedo relacionar que con su respectiva medida sería A sobre B va a ser igual a M sobre N. Ahora yo tengo una bisectriz a un triángulo, una bisectriz exterior. Para el triángulo ABC ubico una bisectriz exterior que a su vez va a chocar con la prolongación del lado AB, que viene a ser la base del triángulo. Chocan en el punto M. Entonces acá van a formar lados proporcionales. Entonces yo puedo decir que BC sobre AC va a ser igual a BM sobre MA. O sea, acá tengo la relación. Entonces yo puedo decir que el triángulo ABCD, donde BC va a ser mayor que AC, tener presente que esta medida tiene que ser mayor a la medida aquí. Entonces yo puedo decir que A sobre B va a ser igual a M sobre N, donde N va a ser la medida de la prolongación de la base hasta el punto de intersección con la bisectriz. Tenemos una forma práctica para la bisectriz interior y exterior. Tengo mi triángulo ABC. Acá colóquenle B, por favor. De la cual trazo una bisectriz del vértice C, que choca en el punto M, el lado opuesto. Si tengo la medida de AC y CA, que esos lados que son adyacentes a la bisectriz, yo puedo decir que si esta medida es A, se relaciona con el segmento formado por el vértice con el punto de la bisectriz. Si esto es A, esto va a ser A multiplicado por una constante K. Si tengo el lado CB, cuya medida es B,
esta medida va a ser relacionada con el punto de la bisectriz con el otro extremo de la base. Si este es B, esto va a ser B, K. De la misma forma, si tuviera medidas en las bases, si los llevo a la parte superior, o sea, a los lados del triángulo, también sería de la misma idea. Si esto es A, esto sería A por K. Si esto es B, esto sería B por K. De la misma forma con la bisectriz exterior. Si yo tengo un triángulo ABC tras una bisectriz exterior, si yo tengo las medidas BC y AC. Si esto es A, la medida de BM sería A por K. Si esto es B, la medida de AM sería B por K. Tenemos el teorema del incentro. Si I es el incentro del triángulo ABC, entonces tener presente que el incentro es el punto de intersección de las bisectrices trazadas de los vértices del triángulo. Viene a ser el punto de intersección de las bisectrices. En este caso, trazo de BD, que viene a ser bisectriz del triángulo ABC, de las cuales yo tengo sus medidas, por ejemplo, AB, que vale B, y BC, que vale C. Y la medida de la base, que es AC, que vale A. El teorema del incentro me dice que la relación que hay del vértice B al incentro BI sobre ID va a ser igual a la suma de los lados, o sea, B más C, todo esto sobre la medida de la base, que va a ser A. Entonces yo tendría BI sobre ID, BI sobre ID va a ser igual a AB más BC, todo esto sobre AC. Si relaciono con su medida, sería BI sobre ID va a ser igual a B más C, todo esto sobre A. Ese es el teorema del incentro. Tenemos el teorema de Menelao. Entonces yo tengo un triángulo ABC, de la cual trazo una recta secante, que esta vez no es paralela a la base. Esta recta secante trazo y choca con la prolongación de la base AC en un punto P. El teorema de Menelao me dice que voy a multiplicar las medidas de los lados que se han mostrado a partir de la recta, van a ser igual a la multiplicación de ciertos valores. Por ejemplo, tengo que la recta L es una recta secante. Entonces yo tendría que la medida AM por BN por CP va a ser igual a la medida de MB por NC, todo eso multiplicado por AP. Esta medida se cumple cuando tengo un triángulo y una secante que cruzaba dicho triángulo. Tengo el teorema de Ceva. CP, el sebacentro del triángulo ABC. Entonces, sebacentro viene a ser el punto de intersección de las cebianas, unas líneas cualquiera. Entonces yo tendría mi triángulo ABC, la cual se ha trazado de cada vértice su sebacentro, que chocan en un punto P. Entonces las medidas de AC por BQ por RC van a ser las medidas de SB por QC por AR, o sea, en forma no consecutiva. Si tomo la medida de los lados en forma no consecutiva, el producto de ellos sería igual. Tengo una forma práctica para el teorema de Tales. Por ejemplo, tengo tres rectas paralelas y a su vez he trazado dos rectas transversales o secantes. La relación de lados. Si esto vale A, esto se puede relacionar con este lado que vale A multiplicado por K. Si esto vale B, esto se relaciona con su lado que está al frente, que vendría a ser B por K. Si todo fuera A, la relación del lado que fuera aquí sería A por K. O sea, hay varias formas de poder relacionar. De la misma forma en el triángulo ABC, si trazo una bisectriz, la medida del lado AB y BC. AB, la medida está relacionada con el segmento AD. De la misma forma, la medida BC está relacionada con la medida del lado DC. Entonces yo tendría que si esto vale A, la medida de abajo sería A por K. Si esto vale B, la medida de abajo sería B por K, siguiendo la flechita. Tener presente eso en el teorema de la bisectriz. Entonces tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. En total tenemos 6 ejercicios, su respectiva tarea, todo en el cuaderno, 6 ejercicios, todo desarrollado en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, en la figura, la recta L1, L2 y L3 son paralelas. Me dicen que AO sobre 2 es igual a OB sobre 3 y a su vez es igual a BC sobre 4. También me dicen que la medida
MP es igual a 15, me piden hallar MO. Entonces me piden hallar M, o sea, me piden hallar esta medida acá. Ahora, como yo observo que la medida de los lados AO, OB y BC están en una proporción de 2, 3 y 4, cuando tenía esa forma, esa proporción geométrica, lo que hacía era igualar a una constante K. Y obtenía sus respectivos valores tanto para AO, OB y BC. Entonces yo puedo decir que AO va a ser igual a 2K, OB va a ser igual a 3K y BC va a ser igual a 4K. Eso es lo que voy a reemplazar aquí. Entonces, tendría que AO vale 2K. Acá está AO vale 2K, entonces yo coloco 2K. Todo esto vale 2K. OB vale 3K. Acá está OB vale 3K. Y BC vale 4K. BC vale 4K. Ahora a mí me piden hallar MO. MO vale X, le coloco acá X. Y me dan de dato que MP vale 15. MP, o sea, desde este punto hasta aquí, todo eso vale 15. Entonces yo sé que todo esto que está aquí, hasta aquí vale 15. Pero como yo acá tengo X, esta medida de este P hasta O, ¿cuánto valdría? Simplemente va a valer, si todo es 15 y acá es X, todo eso va a valer 15 menos X. O sea, del punto O hasta P vale 15 menos X. Entonces, ya colocamos los datos, vamos a aplicar, en este caso, teorema o corolario de Tales. Bueno, cuando yo tengo corolario de Tales, hay una forma de poder relacionar, hay varias formas. Por ejemplo, yo puedo relacionar AO sobre OC es igual a MO sobre OP. O también puedo relacionar AO sobre AC y OM sobre MP. O sea, hay muchas formas. Puedo relacionar, por ejemplo, AO sobre MO y OC sobre OP. O sea, hay varias formas de relacionar. En este caso yo solamente voy a relacionar AO sobre OC. Y esto va a ser igual a MO sobre OP. Entonces, reemplazando tendría que AO vale 2K sobre OC que vale 3K más 4K, 7K. Todo esto va a ser igual a MO que vale X sobre OP que vale 15 menos X. Entonces multiplicando en aspa, pero antes de multiplicar en aspa veo K y K se van a eliminar. Entonces me quedaría multiplicando en aspa, tendría 2 por 15 menos X. Esto va a ser igual a 7 por X, simplemente 7X. Acá tengo 2 por 15, 30, menos 2 por X, 2X. Esto es igual a 7X. Este menos X pasa al otro lado a sumar, tendría que 7X más 2X, 9X, y esto es igual a 30. Entonces, hallando el valor de X va a ser igual, ese 9 pasa a dividir, tendría que 30 sobre 9. Pero yo veo que se puede simplificar. Tercia, 10, tercia, 3. Entonces yo voy a decir que el valor de X a qué va a ser igual. Va a ser igual a 10 sobre 3. Entonces ya tengo el valor de X para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, del gráfico calcular y menos x, y me dan el gráfico para desarrollar eso. Observo que en el triángulo ABC se ha trazado una bisectriz exterior en el ángulo B, donde ha chocado con la prolongación de AC. Como yo tengo una bisectriz exterior para el triángulo ABC, yo puedo mencionar el teorema de la bisectriz. Como es exterior, o está fuera del triángulo, exterior. ¿Qué me dice el teorema de la bisectriz exterior? Relacionando AB sobre BC, esto va a ser igual a la prolongación de la base AC, que viene a ser AD, sobre
CD. Entonces ese es el teorema de la bisectriz exterior. Ahora vamos a relacionar. Esto va a ser igual. Reemplazando tendría que AB vale 21K sobre BC que vale 9K. Esto va a ser igual a AD que vale 42. Todo esto sobre CD que vale X. Yo observo aquí que las K se van a eliminar. X paso a multiplicar, tendría K21 por X. Y este 9 pasa a multiplicar, sería 9 por 42. Desarrollando aquí, este 21 lo pasaría a dividir, tendría que X va a ser igual a 9 por 42, todo esto sobre 21. 42 entre 21 es una división exacta. Yo puedo decir que X va a ser igual a 9 por 42 entre 21 es 2. Entonces el valor de X es igual a 18. Entonces yo tengo el valor de X. O simplemente lo podría hacer así. 21X igual a 9 por 42, simplifico 21, me quedaría acá 12. Y 9 por 2, 18. También puede hacerse así. Entonces yo tengo el valor de X. Ahora, yo observo en el gráfico que X vale 18. Pero yo sé que AD ¿cuánto vale? AD vale 42, que está formado por X más Y, que es X más Y. Entonces 42 va a ser igual a X, que yo sé que vale 18, más Y. 18 pasa a restar, entonces yo tengo el valor de Y. Sería 42 menos 18, esto es igual a 24. Yo tengo el valor de Y. ¿Qué piden hallar? ¿Qué nos piden? Nos piden Y menos X, donde Y vale 24, menos X vale 18. Y 24 menos 18 es igual a 6. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dicen, del gráfico calcula CB, acá está CB, X. Y me dicen que punto E, F y G, bueno, como no hay, este viene a ser el punto G, son puntos de tangencia. Entonces vamos a desarrollar eso. Cuando menciona punto de tangencia hay que tener presente algo. Me dicen que este punto E, el punto F y el punto G son puntos de tangencia. Porque tengo una circunferencia y tengo rectas tangentes. Por definición, yo sé que si yo tengo un punto exterior a una circunferencia y se ha trazado punto de tangencia, se han trazado rectas tangentes, de la cual han chocado en su punto de tangencias. Estas medidas de aquí van a ser iguales, desde este punto hasta este punto de tangencia, y desde este punto exterior hasta este punto de tangencia, esas medidas son iguales. Entonces, como yo sé por definición que son iguales, si esto vale 3, esta medida también va a ser 3. De la misma forma, acá tengo un punto C, rectas tangentes a la circunferencia, chocaron en su punto de tangencia F y G. Eso me indica que estas medidas que van a estar formadas aquí hacia el punto de tangencia van a ser iguales. Entonces esta medida acá va a ser igual a esta. Si esto es 1, acá también va a ser 1. De la misma forma, acá tengo un punto exterior, se ha trazado rectas tangentes a una circunferencia que ha chocado en puntos de tangencia. Eso me indica que la medida de E y F van a ser iguales. O sea, estas medidas también son iguales. Entonces, vamos a desarrollar esto. Ahora, yo observo que tengo un triángulo ADC, que a su vez veo que se ha trazado una recta EDEB. Viene a ser una recta secante a dicho triángulo. Entonces, como se ha trazado una recta secante y a su vez ha chocado con la prolongación de la base del triángulo, yo puedo estar viendo acá que voy a aplicar el teorema de Menelao. ¿Qué me dice este teorema? Me dice que las medidas que están proporcionales al triángulo cortado por una línea secante, que van a ser, por ejemplo, AE por DF por CB. O sea, esas medidas, la multiplicación de eso, viene a ser
AE por DF por CB. Eso van a ser igual a las medidas de ED, CF y AB. Entonces acá va a ser igual esto a ED, a CF por CF por AB. Entonces, reemplazando. Yo observo acá que no tengo medida. ED no tiene una medida y DF tampoco. Entonces le voy a colocar una letra A. ED va a valer A. Como esta medida es igual a esta, esto también va a ser A. Entonces vamos a reemplazar. Tengo AE, que es de rojo, que vale 3, por DF, que vale A, por CB, que vale X. Esto va a ser igual a ED, que vale A, por CF, todo esto es CF, esta medida que vale 1, por AB, todo esto, que viene a ser 3 más 1, 4 más X, sería 4 más X. Entonces, desarrollando esto tendría que A y A se van a eliminar porque esta pasaría a dividir, se elimina. Entonces, acá me quedarían 3 por X, 3X, esto es igual a 1 por 4 más X, simplemente es 4 más X. Este X paso a restar, tendría 3X menos X, 2X es igual a 4. X, este 2 pasa a dividir, tendría 4 entre 2, 2. Entonces yo tengo la medida de CB, que era X, y X vale 2. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, del gráfico calcula X, solamente me pide calcular X y me dan el gráfico. ¿Qué observo aquí? Observo que hay un triángulo, por ejemplo el triángulo ABC, de la cual se ha trazado una bisectriz interior a dicho triángulo. Y a su vez, para ese mismo triángulo ABC se ha trazado una bisectriz exterior. Entonces acá yo estoy pensando en el teorema de las bisectrices. Entonces vamos a analizar. Entonces yo digo acá, del triángulo ABC, vamos a aplicar el teorema de la bisectriz interior. Por el teorema de la bisectriz interior, yo sé que AB sobre BC, o sea, estoy analizando ese triángulo, AB sobre BC va a ser igual a la relación de AD sobre DC. Que a su vez, yo voy a decir que AB sobre BC va a ser igual, donde AD vale 4 y DC vale 3. Si esto igual a una constante K, yo puedo decir que AB va a ser igual a 4K y BC va a ser igual a 3K. Esto ya se había mencionado en la forma práctica cuando tengo bisectriz interior en un triángulo. Este 4 va a ir a una relación para el lado AB y este 3 va a ir a la relación del lado BC. Entonces esta medida sería 4K y esta medida de acá BC va a ser 3K. Se aplica cuando tengo en un triángulo una bisectriz. Puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es la bisectriz exterior para el triángulo ABC. Entonces yo digo acá, del triángulo ABC, voy a aplicar el teorema de la bisectriz exterior. ¿Qué me dice el teorema de la bisectriz exterior? Que AB sobre BC va a ser igual a toda la medida o la base AC con su prolongación AE sobre CE. Entonces, reemplazando, yo tengo que AB vale 4, o de acá tengo 4K, o simplemente el gráfico 4K, sobre BC que vale 3K, y esto va a ser igual a AE, que viene a ser 4 más 3 más X, que eso va a ser 7X.
más X. Todo esto sobre CE que vale X. Entonces, yo observo que las K se van a eliminar. Me quedaría 4 tercios. Multiplicando en aspa tendría X por 4, 4X. Esto es igual a 3 por 7 más X. Tendré que 4X va a ser igual a 3 por 7, 21 más 3 por X, 3X. Ese 3X pasa a restar, tendría 4X menos 3X, sería simplemente X que va a ser igual a 21. Entonces a mí me piden hallar el valor de X que es igual a 21. Entonces esa es la respuesta en ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en la figura me dicen que Y es sin centro, o sea, Y es sin centro. Y el punto G es baricentro. Del triángulo ABC. Me dicen que AB vale 5 y BC vale 8. Me dicen que IG y EM son paralelos. O sea, estos lados de aquí son paralelos. Me pide calcular AC. Se me piden calcular AC, todo esto. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo observo que acá el punto Y es sin centro, entonces por la propiedad del incentro, el teorema de incentro, por el teorema del incentro, tengo que la medida de BI, el caso BI, sobre IM va a ser igual a la suma de AB más BC. O sea, sería AB más BC. Todo esto sobre la base que es AC. Entonces, reemplazando tendría que BI sobre IM va a ser igual a AB que vale 5 más BC que vale 8. Todo esto sobre AC que vale X. Entonces ya tengo por el teorema del incentro BI sobre IM. Ahora, eso es lo que ya usé, la propiedad del incentro. Ahora vamos a ver con el baricentro. Recordar algo. Acá hay una nota. Si G es baricentro, ¿qué viene a ser el baricentro? Este punto baricentro, el baricentro viene a ser el punto de intersección de las medianas de dicho triángulo. Entonces, si yo por ejemplo trazo esta mediana de este triángulo, trazo la mediana y viene esta línea, recuerda que mediana separa el lado opuesto en dos partes iguales. Trazo la mediana, también separa el lado opuesto en dos partes iguales. Trazo esta mediana que pasa exactamente por el mismo punto de intersección de las tres medianas, choca al lado opuesto y lo divide en dos lados iguales. Entonces la unión de las medianas en un punto G, que viene a ser el baricentro del triángulo. Y una vez que se ha trazado el baricentro de un triángulo, hay una cierta característica. Hay una relación entre los lados divididos por dicho punto. Por ejemplo, si yo tengo esta mediana y a partir del punto G a los extremos, en este caso, de este punto G hacia el lado opuesto, vale un valor K. Y desde este punto G hacia el vértice es el doble de esta medida, sería 2K. De la misma forma, desde este punto hacia el lado, le coloco M. Esta medida desde el punto hacia el vértice donde se trazó la mediana va a ser el doble, sería 2M. De esta forma, si G hacia el lado opuesto, le pongo por ejemplo A, del G hacia el vértice donde se trazó la mediana va a ser el doble de esa medida, que va a ser 2A. Entonces, esa es la propiedad que se aplica en el baricentro. Del punto hacia el lado, esa medida va a ser la mitad del punto que el vértice. Tener presente esa nota del baricentro. Entonces, aplicando el teorema del baricentro, yo observo aquí en mi figura, yo tengo acá el punto G que viene a ser baricentro, de la cual ha chocado al punto N, y de cual esa medida también tiene otra medida de G hacia B. Entonces, si yo del punto de baricentro hacia el punto que está en el lado opuesto, le coloco K, por definición del baricentro, del punto G hacia el
vértice de donde se trazó la mediana va a ser siempre el doble. Si te puedes percatar, esta medida es más corta que la medida que está acá. Entonces esto, como es más grande, va a ser el doble que esto. Entonces, yo voy a decir ahora, del triángulo MBN. ¿Qué observo? Me dicen que IG es paralelo a MN, entonces voy por el corolario de Tales. Yo coloco acá, corolario de Tales. Entonces, ¿qué me dice el corolario de Tales? Que la medida que tengo, por ejemplo, de BI sobre IM, esto va a ser igual a la medida de BG sobre GN. Entonces, bien, esto estoy aplicando el corolario de Tales. Entonces, pero BG vale 2K y GN vale K. Entonces, reemplazando, tendría BI, ¿cuánto vale? Acá lo tengo, mira, BI sobre IM es igual a 5 más 8, 13 sobre X, y eso va a ser igual a BG sobre GN, que es 2K sobre K. Entonces, las K lo elimino y tendría, multiplicando en aspa, sería K por 2, sería X por 2, 2X, esto va a ser igual a 13 por 1, simplemente 13. 2 paso a dividir, tendría que X va a ser igual a 13 sobre 2, donde X va a ser igual a 13 sobre 2, es igual a 6,5 centímetros, porque las medidas de la figura me dan en centímetros. Entonces el valor de X, todo esto va a ser igual a 6,5 centímetros. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, tengo el triángulo ABC, o sea, me dio un triángulo A, B, C. Me dicen que es isósceles y me dicen que AC es igual a C, B. Entonces me dicen que AC es igual a B, C. Me dicen que tengo un punto I que es sin centro. Ahora me dicen que AB vale 16, o sea, todo esto vale 16. Y que también AC vale 20, o sea, todo esto vale 20. Me dicen la distancia de I al lado BC, o sea, me hablan de un incentro del triángulo, por ejemplo. Lo que voy a hacer es trazarle el incentro. Por ejemplo, recuerda que el incentro viene a ser el punto de intersección de las bisectrices. Voy a trazar una bisectriz de B hasta el lado BC. O sea, más o menos sería así. La bisectriz, ángulos iguales. Voy a trazar una bisectriz de B hasta el lado AC. También sería más o menos así. Entonces tengo acá también bisectrices. Como yo tengo la unión de un punto de dos bisectrices, si trazo una bisectriz por acá, va a caer el mismo punto. Entonces yo voy a nombrar a este punto y viene a ser el punto de intersección de las bisectrices. Ahora, ya tengo el incentro en el triángulo. Ahora me dicen la distancia del incentro al lado BC. Cuando te hablan de un punto hacia el lado, te mencionan una distancia, tiene que ir en forma perpendicular. O sea, al lado BC le tiene que chocar en forma perpendicular. Me dicen que el punto I al lado BC corta el lado BC en M. Corta el lado BC, dice, y la distancia de eso vale 6. O sea, de ahí corta el lado BC y esa distancia vale 6. Y la prolongación de BI, o sea, la prolongación de BI hasta el lado AC que choca en el punto M. Dice que choca en el punto M del lado AC. Ahora,
me piden calcular la longitud de BM. O sea, me piden hallar BM. Vamos a hallar BM. Ahora, entonces, como me hablan de un incentro, yo debo tener en mente el teorema del incentro. Pero para eso hay que tener la medida de los lados. Por ejemplo, como me dicen que el triángulo ABC es un triángulo isósceles donde AC es igual a ABC, yo voy a decir que AC es la medida que es igual a la medida de BC. Si esto es 20, esto también va a ser 20. Ahora, yo sé por definición que un triángulo isósceles ACB o ABC, de la cual los lados AC y CB son iguales, y DS del punto C o del vértice C, que es adyacente a los lados iguales, trazo la bisectriz. Esa bisectriz se comporta como mediana y también se comporta como altura. Entonces yo lo voy a llamar a este punto, por ejemplo, punto H. Entonces yo voy a decir que del triángulo ACB, la bisectriz del triángulo ACB, o sea, este triángulo de acá, la medida CH se comporta como una bisectriz, también se comporta como una mediana y también se comporta como una altura. Eso se cumple para el triángulo ABC, que es isósceles. Eso se cumple para dicho triángulo. Si para un triángulo ACB que es isósceles, esta bisectriz se comporta como mediana, también se comporta como altura. Entonces, como este punto H, que viene a ser el punto de la bisectriz CH, es una mediana, divide al lado AB en dos partes iguales. Si todo es 16, esta medida va a ser 8, y lo de acá también va a ser 8. Entonces, ya tengo la medida de la base. Ahora, recuerda algo. Yo tengo acá el punto BI, de la cual hay bisectriz. Este es alfa, este es alfa. Ahora, recuerda, teorema de la bisectriz en aplicación de congruencia. Si yo tengo una bisectriz, ubico en esa bisectriz un punto, de la cual trazo perpendiculares a los lados que me forman el ángulo. Entonces, por definición, yo voy a decir que estas medidas que están desde este punto hacia el lado de la bisectriz van a ser iguales. Desde este punto hasta este lado también van a ser iguales. Estoy aplicando la propiedad o aplicación de la congruencia para la bisectriz. Entonces, si esto es 6, esta medida también de acá va a ser 6. Ahora, analicemos el triángulo en este caso rectángulo. Mira, el triángulo IHB. Puedo aplicar teorema de Pitágoras. Acá le voy a poner M. Triángulo rectángulo, donde tengo los catetos que valen 6 y 8. M por teorema de Pitágoras. Por teorema de Pitágoras tendría que M al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Desarrollando esto, ¿a qué va a ser igual a M? M va a ser igual a 10. Entonces el valor de M va a ser igual a 10. Desarrollando teorema de Pitágoras, o si te acuerdas de ángulo notable, esto era 3K, 4K, 5K, 6, 8 y 10. Entonces ya tengo el valor de M. Que esto va a ser igual, también va a ser igual a BI. Ahora, apliquemos el teorema del incentro. Teorema del incentro. Para el triángulo ACB. ¿Qué me dice el teorema del incentro? Que la medida de BI sobre IM va a ser igual a la suma de los lados de donde parte la bisectriz. Por ejemplo, si acá está partiendo la bisectriz, le voy a sumar estas medidas. En este caso sería AB más BC.
Todo esto sobre la base, que en este caso viene a ser AC. Es el teorema del incentro. Entonces, reemplazando, yo tengo que el valor de BI vale 10. Tendría 10 igual a IM, va a ser igual a AB, que vale 16, más BC, que vale 20, sobre AC también, que vale 20. Yo tendría acá que 10 sobre IM va a ser igual a 16 más 20, 36 sobre 20. ¿Qué puedo hacer aquí? Cuarta de 36, 9, cuarta de 20 es 5. Entonces, multiplicando en aspa, tendría que IM va a ser igual a 5 pasa a multiplicar, sería 50. Como IM está multiplicando con 9, ese 9 pasaría a dividir, sería 50 sobre 9. Ahora, ¿qué nos piden a nosotros allá? Yo ya tengo el valor de IM. Ya tengo el valor de BI. ¿Qué nos piden hallar a nosotros? Nosotros nos piden hallar BM. Entonces, esta medida me piden. Pero BM está formado por BI y IM. O sea, BM es igual a BI más IM. Entonces, sería BI, que vale 10, más IM, que vale 50 sobre 9. Esto va a ser igual a BM, que es lo que me piden. Entonces, BM aquí va a ser igual a 10 más 50 sobre 9. 9 pasa a multiplicar, 90 más 50 es igual a 140. Todo esto sobre 9. Entonces, 10 más 50 sobre 9 es igual a 140 sobre 9. Entonces, yo tengo el valor de M, que es lo que me piden. Entonces, esto va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.